Aunque parezca mentira, en 4 meses va a ser un año desde agosto del 2023. ¿Qué tiene de especial esa fecha? En aquel entonces no se habían celebrado las PASO, el favorito era Larreta y sus eslogan de campaña eran penales insípidos al medio del arco, como el plan integral que integrara todos los planes y la construcción de consensos. Enfrente de él, como una suerte de némesis, se elegía Javier Milei. El economista libertario no reparaban las formas ni economizaban epítetos subidos de tono y se desmarcaba del mainstream político la contundencia de sus propuestas. Prepárate porque la vas a pasar mal. En materia económica, además de la dolarización, hacía hincapié en la necesidad de pasar la motosierra por el gasto público para equilibrar las cuentas y frenar con el flagelo de la emisión monetaria. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Aunque como venimos relatando en videos anteriores, la motosierra no se privó de peinarles las melenas a los jubilados. Hasta acá lo hecho en materia fiscal es un éxito y ellos se reflejan datos tales como el dólar a 1.000 pesos, el riesgo país perforando los 1.300 pesos, los bonos cotizando al alza y las reservas netas retornando a valores positivos tras un año descendiendo, pero tanto Milei como su equipo saben que el sudor de los jubilados tiene un límite. En abril comienza a operar la nueva fórmula jubilatoria, las provincias negocian sus votos a cambios de fondos, los gastos pisados en algún momento tendrán que liberarse y todo eso vuelve imprescindible acompañar la baja del gasto con un buen recorte de la burocracia del Estado. Como contamos en una entrega anterior, la licuación del gasto en salarios y gastos de funcionamiento representó el cuarto ahorro real más importante detrás de las jubilaciones, el gasto en obra pública y los subsidios económicos, aunque la mayoría del ahorro no provino tanto de haber pasado la motosierra sobre el organigrama del Estado, sino de la licuadora sobre los sueldos de los empleados, manteniéndolos congelados ante una inflación muy alta. Aún así, la visión filosófica del Estado que tiene el oficialismo, más la demanda ferviente y sediente de sangre de su electorado de ver empleados públicos saltando de los techos, llevan al gobierno a interpretar que con congelar sueldos no alcanza y además no se recortan estructuras enteras de empleados. En favor del gobierno y de los neoliberales sin alma que lo militan, hay que decir que en los últimos 20 años el crecimiento del empleo público triplicó el aumento de la población, lo cual lejos de combatir la pobreza probablemente haya agravado su raíz alcista. Aunque tras el pico post-devaluación del 2012, el índice de pobreza cayó progresivamente, tocó piso en 2012 y desde allí no hizo otra cosa que crecer de la mano del empleo público y del estancamiento del empleo privado. Si miramos este gráfico, vemos que en 20 años en los cuales la población argentina creció aproximadamente entre un 20 y un 25%, el empleo público creció un 70% con picos insólitos de hasta 120 y 197 en Santa Cruz y Tierra del Fuego, respectivamente. Como hay ciertas cosas en economía que no son más que una igualdad contable, hay dos hechos que son innegables. Uno, que los salarios públicos se pagan con ingresos privados, y el otro es que cada empleado público es un potencial empleado privado. Y el otro dato que aparece enseguida cuando se habla de sobredimensionamiento del Estado, aunque es más abarcativo porque incluye sobre todo la inclusión de los nuevos jubilados durante los gobiernos de Cristina, el crecimiento del gasto público como porcentaje del PBI argentino, que pasó un promedio histórico del 25 hasta niveles del 40%. Pero como usualmente sucede con estas cosas, no son los datos los que despiertan la suspicacia de la gente, sino los hechos concretos. En este sentido, la demanda de achurar a medio Estado sin piedad ni remordimientos no se explica tanto por una cuestión contable, sino por las políticas de encierro masivo del gobierno de Alberto. El aislamiento interminable encontró un montón de gente en situación de precariedad laboral, teniendo que padecer un ejército de militantes de Don Satur que los acusaban de egoístas por querer salir de sus casas a trabajar, mientras a ellos les depositaban un sueldo por quedarse viendo Netflix. Para colmo de males, el Estado no funcionó ni peor ni mejor con la mitad de sus empleados relevados de sus funciones, lo cual llevó a muchos a persuadirse sobre la irrelevancia de buena parte de los trabajadores
del Estado. Por todo ello se explica que buena parte de la gente que votó y hasta alguno que no votó a Milei se haya enfrentado a las imágenes de los paros de la Asociación de Trabajadores del Estado con más alegría que tristeza. Uno como delegado cree que no le va a tocar porque tiene ciertos fueros políticos, o sea, sindicales que la ley te ampara. Déjame que lo piense. Y de repente se me ocurrió revisar, porque también había sido despedido en el 2016, se me ocurrió revisar, decir, bueno, no vaya a ser cosa que yo también, y encontrarme con el mail ahí fue... Después de 31 años de trabajo, con lo que me costó volver porque me echaron en el 2016, estuve 6 años casi tratando de volver al Estado. Y ahora otra vez esto, la verdad que no tienen perdón de Dios. Que las fuerzas del cielo bajen y se lo lleven a estos hijos de p***, que se lo lleven a todos. Usan tantas metáforas a veces que no sé qué exactamente están diciendo. No queremos más esto, queremos que se vayan. Por favor, no los aguanto más. Los quiero mucho. Creo que es feo para una persona quedarse sin trabajo. A mí me ha pasado. También me recuerdo cuando mi papá iba al ANSES y lo hacían ir 40 veces mientras fumaban y comían medias lunas. Buen producto. Y venía y lo hacían ir al otro día, lo hacían ir al otro día. Entonces me acuerdo de eso. Pero vos no tenés... Y me chupa un huevo lo que está pasando. Me acuerdo de eso, me acuerdo de la cara de mi Agustín, papá. Pero vos no te puedes enojar por un detalle que te pasó a No, vos. es un detalle que querés que te diga. Pero vos lo tenés que trabajar con tu psiquiatra, eso. No, que al psiquiatra vayan ahora lo del ANSES, lo de cosas. Está bien, pero por otro lado está mal, pero... Tal vez sea una hipótesis un poco jugada, pero tal vez incluso algo de eso explique la fortaleza de la imagen de Milei a pesar de la crisis económica. Según un relevamiento de RDT, consultores y las elecciones legislativas fueran mañana, un 45% de la gente votaría a favor de Milei y solo un 34% lo haría en contra. Pero bueno, tampoco hay que tirar papel picado. Hay encuestas mucho más parejas, recién van 3 meses de gobierno, la inflación sigue por encima de 2 dígitos, la recesión continúa su curso y se vienen los ajustes en tarifas. Así que seguro que el gobierno no planea dar marcha atrás con los despidos y las marchas van a multiplicarse como los clones de Conan llegados de Estados Unidos. Hasta la próxima y dejen su opinión en los comentarios. Saludos a todos.